Hola, soy Alan y esto es Fuera del Mito. Antes de empezar, si te gusta este contenido acerca de filosofía, historia, teología y, por supuesto, apologética católica, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Así también, me ayudas a que este proyecto llegue a muchas más personas. Hoy vamos a analizar, si bajo nuestro método de principios de análisis, un fenómeno religioso masivo que ha transformado el mapa espiritual de los últimos tiempos. El nacimiento y la expansión del pentecostalismo y el neopentecostalismo. A menudo escuchamos a millones de creyentes afirmar con total seguridad que sus iglesias son la restauración exacta del cristianismo que se vivió en el siglo I, allá en Jerusalén. Pero, ¿es esto históricamente sostenible? ¿Nació realmente este movimiento en el año 33 con el día de Pentecostés? ¿O tiene una fecha de bautismo institucional y geográfico muy clara entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos? Vamos a descubrirlo paso a paso examinando los hechos con rigor, sin prejuicios pero sin mitos. Comencemos. Para abordar con el máximo rigor intelectual y metodológico uno de los fenómenos religiosos más masivos y de mayor impacto sociológico en el mundo contemporáneo, es una exigencia primordial comenzar delimitando con precisión el problema central de nuestro estudio. En el debate teológico e histórico actual, pocas narrativas gozan de tanta aceptación popular como aquella que postula la restauración directa del cristianismo primitivo. Sin embargo, el análisis académico no puede permitirse el lujo de aceptar premisas sin someterlas al crisol de la crítica histórica y de la coherencia lógica, exenta de sentimentalismos o de validaciones meramente subjetivas. La cuestión fundamental que rige y estructura todo el desarrollo de este análisis puede plantearse en los siguientes términos. ¿Constituye el movimiento pentecostal y neopentecostal la restauración histórica de la Iglesia Apostólica del siglo I, tal como emergió en el día de Pentecostés? ¿O representa una innovación religiosa, cultural y sociológica surgida a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, que, al desvincularse de la institución histórica milenaria, reinterpreta selectivamente los orígenes cristianos para legitimar su propia ruptura institucional? Esta formulación no encierra una provocación retórica, sino una tensión ontológica y cronológica de profundas proporciones. Por un lado, examina la autocomprensión de millones de creyentes que experimentan en estos movimientos una vivencia espiritual profunda y un retorno al fervor de los hechos de los apóstoles. Por otro lado, interroga de manera implacable la viabilidad histórica, ¿sí?, de un salto cronológico de casi 2000 años, cuestionando si es lícito denominar restauración a un fenómeno cuyas coordenadas de nacimiento, desarrollo y estructuración organizativa están perfectamente documentadas en la modernidad occidental. Al delimitar el problema de esta manera, evitamos las simplificaciones del panfleto apologético y obligamos al pensamiento a sostenerse sobre el terreno firme de los hechos documentados, de la sociología de la religión y de la teología histórica, establecida con total claridad. Esta directriz de estudio es menester ahora proceder al levantamiento y catalogación del archivo probatorio que nos permitirá sostener este examen con una solidez intelectual muy fuerte, adentrándonos en el ordenamiento de nuestras fuentes. Para sostener este análisis con solidez, debemos proceder con rigor y catalogar el archivo probatorio en una jerarquía estricta. Perfecto. Esta jerarquía es un estudio que se va a dividir en 4 niveles esenciales. El primer punto serán las fuentes primarias normativas, ¿sí? El corpus canónico del Nuevo Testamento, específicamente el relato del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, sobre el acontecimiento de Pentecostés, que sirve como un modelo arquetípico de efusión espiritual. El segundo punto son las fuentes histórico-documentales, los registros del movimiento de santidad del siglo XIX y el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California, en 1906, reconocido unánimemente por los historiadores como el epicentro del pentecostalismo clásico. Ese respaldo historiográfico se apoya en obras claves de referencia internacional como la tradición pentecostal y de santidad de Vinson Sinan, los pentecostales de Walter Hollingweger, Fuego del Cielo de Harvey Cox y el pentecostalismo en América Latina de Edgar Beltrán. El tercero son las fuentes sociológicas, los análisis sobre la
transición de las comunidades hacia modelos emocionales descentralizados y el auge de los ministerios independientes en el siglo XX. Y por último, las fuentes doctrinales, la sistematización de los postulados sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el fenómeno de hablar en lenguas. Con esta jerarquía establecida, pasamos a examinar el siguiente nivel de nuestro análisis crítico. Para evitar las falacias metodológicas que comúnmente distorsionan el debate histórico y teológico, resulta imperativo trazar una distinción rigurosa entre las afirmaciones de carácter descriptivo y aquellas que poseen una naturaleza prescriptiva. En la génesis y expansión de los movimientos pentecostales y neopentecostales, la confusión entre estos dos planos ha generado una narrativa anacrónica que distorsiona tanto la realidad histórica de los orígenes cristianos como la naturaleza real de estas agrupaciones modernas. En el plano estrictamente descriptivo, la irrupción del pentecostalismo a finales del siglo XIX y principios del XX constituyó una respuesta a un contexto sociocultural y religioso muy determinado. Cuando los primeros líderes y creyentes de avivamientos, como el de la calle Azusa, experimentaron manifestaciones emocionales intensas, sanidades y el fenómeno de hablar en lenguas, describieron un despertar espiritual que respondía al cansancio frente al formalismo y el racionalismo frío de las denominaciones protestantes tradicionales de la época victoriana. Descriptivamente hablando, el movimiento se nutrió de las estructuras del metodismo, del movimiento de santidad norteamericano y de las dinámicas propias de los avivamientos masivos de la sociedad industrial. Los historiadores registran con precisión notorial el año, el lugar, los nombres de los fundadores y las actas de constitución de estas primeras comunidades. Sin embargo, el problema hermenéutico y dogmático surge cuando estas funciones descriptivas de un fenómeno religioso moderno se eleva de manera prescriptiva a una norma formal e infalible que pretende saltarse la historia y declarar una continuidad directa con el año 33. Una cosa es constatar descriptivamente que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo descendió en Pentecostés de una manera visible y poderosa, y otra muy distinta es prescribir como ley universal que la estructura, la teología y la organización de una mega iglesia neopentecostal del siglo XX y del XXI son la réplica exacta de la iglesia apostólica primitiva. La pretensión prescriptiva de este movimiento asume que el tiempo histórico puede borrarse mediante una experiencia subjetiva, estableciendo como mandato que la autenticidad cristiana depende exclusivamente de reproducir ciertas manifestaciones carismáticas puntuales. Al elevar esta premisa a un dogma permanente, se descalifica de manera arbitraria a toda la historia del cristianismo, tildándola de apostasía, mientras se valida de forma acrítica un producto religioso moldeado por el individualismo y el pragmatismo de la modernidad occidental. Por lo tanto, el análisis crítico demuestra que, si bien la vivencia emocional y comunitaria del pentecostalismo tiene un valor descriptivo, legítimo dentro de la sociología de la religión, su conversión en un principio prescriptivo absoluto de restauración histórica conduce a una contradicción insalvable. Al inventar una línea temporal artificial que ignora el verdadero origen moderno del movimiento, establecida esta separación entre lo que los hechos describen y lo que la ideología prescribe, avancemos hacia el siguiente nivel de nuestro examen. Para comprender la verdadera dimensión del fenómeno pentecostal y neopentecostal, es necesario someterlo al filtro de la armonía interna, evaluando cómo converge la historia documentada, la sociología de las masas y la teología sistemática en el discurso apologético de estos movimientos. Se presenta una narrativa armónica y lineal. La idea de la iglesia primitiva poseía una estructura idéntica a la que hoy exhibe cualquier congregación neopentecostal contemporánea.
y que tras la muerte de los apóstoles el cristianismo sufrió un oscurecimiento generalizado hasta que el fuego fue reavivado en los tiempos modernos. Sin embargo, al examinar esta premisa bajo el rigor analítico, la pretendida armonía colapsa y revela profundas disonancias internas. Desde la perspectiva puramente histórica y cronológica, la gran contradicción del pentecostalismo radica en su necesidad imperiosa de borrar deliberadamente 15 siglos de historia eclesiástica. Si una comunidad pentecostal o neopentecostal afirma que su forma de culto, su organización y su teología son exactamente las mismas que las del siglo I, se enfrenta a un vacío documental insalvable. Entre los siglos II y XIX, ninguna comunidad cristiana practicó el gobierno unipersonal de un autodeterminado apóstol moderno, ni estructuró su teología en torno a la prosperidad económica como señal de favor divino, ni redujo la liturgia a esquemas corporativos de entretenimiento masivo. Por lo tanto, para sostener su discurso, el movimiento se ve obligado a postular una hipótesis que es insostenible: que la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia fracasó por completo y que el Espíritu Santo abandonó a la humanidad durante casi 2000 años hasta la llegada de estos en el siglo XX. Al integrar la sociología de la religión en este análisis, la supuesta armonía teológica se transforma en una clara adaptación cultural. Los historiadores y sociólogos han demostrado ampliamente que el pentecostalismo no es una isla que cayó del cielo en el año de 1906, sino el producto altamente sofisticado de las condiciones socioeconómicas y espirituales de la modernidad tardía y de la sociedad norteamericana de la era industrial. El individualismo metodista, el pragmatismo de los avivamientos de masas, la cultura del espectáculo y el deseo de inmediatez emocional son elementos profundamente modernos. Cuando el neopentecostalismo moderno adopta las dinámicas del mercado capitalista, convirtiendo la fe en un producto de consumo masivo y la predicación en un modelo de autoayuda financiera, se aleja de la realidad comunitaria sacrificial y litúrgica de las primeras comunidades cristianas de los Hechos de los Apóstoles. Teológicamente hablando, intentar armonizar el origen moderno del movimiento con la restauración apostólica genera un cortocircuito doctrinal. Se pretende legitimar la autoridad de líderes actuales apelando a una unción directa, pero se desvincula esa autoridad de cualquier sucesión histórica o de un cuerpo magisterial objetivo. La armonía interna de la fe cristiana tradicional descansa precisamente en la continuidad ininterrumpida de una institución visible que custodia tanto las escrituras como la tradición a lo largo de los siglos. En cambio, el pentecostalismo busca una armonía artificial basada en la experiencia subjetiva del momento, donde cada comunidad es el centro autónomo de su propia legitimidad. Por consiguiente, el examen riguroso de los hechos demuestra que la narrativa restauracionista no soporta el peso de la contrastación histórica y sociológica. El pentecostalismo es un movimiento legítimo dentro de su propia evolución histórica moderna, pero intentar disfrazarlo de una restauración pristina del siglo I es una construcción ficticia que ignora la verdadera trayectoria del cristianismo mundial. Con esta armonía evaluada y contrastada, avanzamos al siguiente nivel. Para evitar caer en el error metodológico de absolutizar formas históricas pasajeras o, por el contrario, de rechazar la verdadera acción de Dios por causa de las limitaciones humanas, es una exigencia primordial realizar una separación entre lo cultural y contingente por un lado y por lo permanente y ontológico por el otro. En el estudio crítico de cualquier movimiento religioso y muy especialmente en el análisis del pentecostalismo y el neopentecostalismo, la incapacidad para trazar esta línea divisoria conduce inevitablemente al fundamentalismo o al escepticismo absoluto.
En primer lugar, debemos examinar que pertenece al ámbito de lo estrictamente cultural, temporal y contingente. Son contingentes todas aquellas expresiones estéticas, organizativas, musicales y sociológicas que responden exclusivamente a una época determinada, a una geografía específica o a las modas de la modernidad tardía. Por ejemplo, las dinámicas emocionales de las grandes carpas de avivamiento norteamericano a finales del siglo XIX. La estructura corporativa y comercial de esas mega iglesias contemporáneas, el uso de pantallas gigantes, la estética de los conciertos de música rock cristiana con luces de colores o la adopción de esquemas empresariales de mercadeo para atraer fieles son elementos profundamente culturales y contingentes. Ninguno de estos recursos existía en el siglo I, ni forman parte de la esencia del Evangelio. Del mismo modo, la figura del líder unipersonal que se autodesigna apóstol o profeta, revestido de una autoridad autolegitimada y desvinculada de cualquier control institucional histórico, responde a las estructuras del individualismo capitalista, moderno, y no a la organización eclesial del Nuevo Testamento. Confundir estas herramientas sociológicas temporales con la obra del Espíritu Santo es un error categórico que invalida cualquier análisis serio. En segundo lugar, frente a lo mudable y contingente, debemos identificar con absoluta precisión aquello que pertenece al orden de lo permanente y lo ontológico. Lo ontológico es aquello que atañe al ser profundo de la realidad espiritual querida por Dios y que trasciende los siglos. Las culturas y las contingencias humanas en este nivel se encuentran las acciones, la acción perenne del Espíritu Santo en la historia de la salvación, los dones y los carismas verdaderos concedidos por la gracia divina para la edificación de los fieles, y la llamada universal a la santidad que resuena con la misma fuerza en el siglo I que en el siglo XXI. La gracia sacramental, la comunión con Dios y la proclamación fiel de la verdad revelada no dependen de la tecnología de un templo, ni del carisma publicitario de un predicador televisivo, ni de la intensidad emocional de un servicio litúrgico. Cuando el pentecostalismo y el neopentecostalismo confunden lo contingente con lo ontológico, suelen cometer el grave error de identificar la presencia real del Espíritu Santo con la manifestación de emociones exaltadas, con el éxito financiero pregonando por la teología de la prosperidad, o con el ruido ensordecedor de un espectáculo de masas. Al hacer esto, reducen lo sagrado a un producto de consumo psicológico y cultural. Por el contrario, una mirada verdaderamente académica y teológica comprende que Dios puede actuar y santificar las almas a través de múltiples expresiones humanas, pero que la esencia de la Iglesia se sostiene sobre verdades inmutables y una estructura de fe que no cambia al ritmo de las modas sociales. La separación entre lo contingente y lo permanente nos permite ser plenamente justos con la historia. Reconocemos el valor de la búsqueda espiritual de millones de creyentes, pero delimitamos con precisión quirúrgica que pertenece a la invención humana moderna y que pertenece a la obra eterna y que no pertenece a la obra eterna de Dios. Con esta distinción calificada con todo rigor, avanzaremos al siguiente nivel. Para calibrar el peso definitivo de nuestro argumento y someterlo a su prueba más exigente, debemos descender al núcleo central de la evaluación teológica e histórica. Toda narrativa restauracionista y el pentecostalismo, con su variante neopentecostal, no es la excepción. Descansa sobre una premisa fundamental que debe ser examinada de manera filosófica, ¿sí? La teoría de la interrupción y el rescate tardío. El centro neurálgico sobre el cual pivota toda la justificación de estos movimientos se resume en una pregunta radical y de consecuencias incalculables. ¿Fundó Cristo una iglesia destinada a extinguirse por completo, cayendo en una apostasía total, generalizada y absoluta durante más de 1500 años hasta el punto de que la verdad desapareció de la faz de la tierra?
obligando al Espíritu Santo a reiniciar, a resetear o restaurar el cristianismo a través de movimientos modernos en el siglo XIX y XX? ¿O por el contrario, instituyó una comunidad perenne, guiada indefectiblemente por el Paráclito, sobre la cual las puertas del infierno jamás pudieron ni podrán prevalecer de manera continua? Aquí encontramos el punto de quiebre epistemológico y teológico más importante de todo este análisis. Si aceptamos la primera postura, la tesis implícita de la ruptura histórica radical, nos enfrentamos de inmediato a un callejón sin salida de carácter teológico y lógico. Afirmar que la verdadera Iglesia de Cristo desapareció de la historia durante la época patrística, el medioevo y gran parte del desarrollo occidental, dejando a la humanidad sin una guía institucional legítima hasta la llegada de los avivamientos modernos, equivale a declarar el fracaso histórico de la promesa de Jesucristo. Si las tinieblas del error y la apostasía total sofocaron la presencia del Espíritu Santo en la tierra, entonces la palabra del Señor, registrada en el Evangelio de Mateo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, carecería de valor real. Una promesa divina se suspende por 15 siglos. No es una promesa, es una interrupción temporal de la providencia. Por el contrario, la segunda postura, la continuidad indefectible de la institución fundada por Cristo, sostiene que la Iglesia, aún atravesando momentos de profunda crisis humana, de pecados de graves cometidos por sus miembros y de sacuidades históricas inevitables, jamás dejó de existir ni perdió su esencia divina. Los carismas, los sacramentos, la sucesión de la autoridad y la custodia de la escritura nunca se extinguieron, ¿ok? Sufrieron tensiones, reformas necesarias y purificaciones, ¿no? Reformas internas de la Iglesia. Pero la línea del testimonio cristiano permaneció viva e ininterrumpida desde el cenáculo de Jerusalén hasta el día de hoy. Cuando el pentecostalismo moderno y el neopentecostalismo intentan legitimar su existencia, autodenominándose la verdadera iglesia primitiva restaurada, están comprando obligatoriamente el paquete completo de la tesis de la apostasía total. Al hacer esto, incurren en una contradicción. Descalifican con dureza a 2000 años de historia cristiana, tildando de apóstatas a los mártires de los primeros siglos, a los grandes teólogos de la antigüedad, a los misioneros medievales y a los constructores de la civilización cristiana, para luego pretender que la verdadera fe solo vino a corregirse y reiniciarse gracias a las dinámicas del protestantismo norteamericano de la era industrial. Evaluar el fenómeno desde este centro neurálgico nos permite ver con absoluta claridad que la pretensión restauracionista no es un retorno al siglo I, sino una invención eclesiológica de la modernidad tardía. La Iglesia no necesita ser reinventada cada vez que una época histórica se cansa de sus estructuras institucionales. Necesita ser vivida, reformada desde dentro por la gracia, pero jamás reemplazada por un producto religioso autolegitimado. Con este núcleo evaluativo completamente desglosado y expuesto en toda su dimensión, avanzamos al siguiente nivel. Para sostener una argumentación intelectualmente honesta, equilibrada y exenta de simplismos panfletarios, el método de principios exige que no nos limitemos a una sola perspectiva, sino que seamos capaces de sopesar con rigor tanto los aspectos legítimos y positivos de un fenómeno como sus contradicciones y falacias más profundas. En este séptimo nivel, vamos a formular de manera exhaustiva los principios a favor y en contra del movimiento pentecostal y neopentecostal, evaluándolos a la luz de la sociología, la teología y la historia. Comencemos analizando los principios a favor. Aquellos elementos de vitalidad espiritual y dinámica comunitaria que explican el crecimiento masivo del movimiento y que merecen un reconocimiento objetivo. En primer lugar, debemos destacar la recuperación de la dimensión experiencial y viva de la acción del Espíritu Santo. Durante los siglos XIX y XX, grandes sectores del protestantismo histórico e incluso algunas expresiones del catolicismo formal habían caído en un intelectualismo frío, por así decirlo, ¿no? En un racionalismo seco o en un formalismo litúrgico puramente rutinario, donde la fe se reducía a un mero cumplimiento de dogmas abstractos, sin formación visible de la vida cotidiana. El pentecostalismo, con su énfasis en el fervor, en la oración espontánea, en la alabanza expresiva y la convicción de Dios, actúa de manera directa en el presente. Es así que, de alguna manera, logra rescatar para millones de personas la certeza consoladora de que el Espíritu Santo no es una categoría teológica del pasado, sino una presencia viva que consuela, que sana y que transforma el corazón humano. Esta inyección de vitalidad espiritual supuso un renacer de la esperanza para multitudes
que se sentían abandonados por las estructuras religiosas tradicionales. En segundo lugar, es innegable su extraordinaria capacidad de expansión misionera y crecimiento demográfico sin precedentes. El movimiento pentecostal y neopentecostal ha demostrado una flexibilidad organizativa y un dinamismo evangelizador asombroso a su manera, convirtiéndose en el fenómeno religioso de mayor crecimiento en el sur global durante el siglo XX y XXI, con especial incidencia en América Latina y en el continente africano. Su estructura descentralizada, la rapidez con la que levantan comunidades locales autosostenibles, la participación activa de los laicos y el liderazgo cercano han permitido que millones de personas de clases populares encuentren un espacio de acogida y liberación de problemáticas sociales graves como las adicciones o la desintegración familiar. Sin embargo, frente a estos principios a favor, el rigor metodológico nos obliga a contraponer los principios en contra, es decir, las graves deficiencias doctrinales, históricas y estructurales que invalidan su pretensión de ser la restauración del cristianismo apostólico. Ok. En primer lugar, enfrentamos la ruptura histórica y la carencia absoluta de legitimidad institucional objetiva. Al nacer como una escisión voluntaria y tardía en el marco del protestantismo norteamericano, el pentecostalismo carece por completo de una cadena de sucesión apostólica o de un anclaje institucional visible con la iglesia de los primeros siglos. Al no poseer una autoridad externa que los valide, el principio de legitimidad queda reducido al árbitro subjetivo. Cualquiera puede, un día más, abrir un local, autoproclamarse pastor, apóstol o profeta y fundar una denominación autónoma sin rendir cuentas a ninguna tradición histórica. Esto destruye la visibilidad y la unidad de la iglesia querida por Cristo, convirtiendo el movimiento en un archipiélago fragmentado de denominaciones independientes que compiten entre sí. Sobre este tema tengo otro video en el canal acerca de la falta de autoridad para que pastores se autoproclamen y después funden congregaciones. Continúo. En segundo lugar, destaca el peligro inminente del subjetivismo radical y la mercantilización de la fe. Al desplazar la objetividad de la doctrina, de los sacramentos y de la tradición milenaria en favor de la guía directa del Espíritu Santo, interpretada de forma individual, se abre la puerta de par en par al mesianismo de líderes carismáticos, ¿ok? Que están desregulados. Es aquí donde florece con mayor agresividad el neopentecostalismo comercial y la llamada teología de la prosperidad, ¿ok? Un sistema ideológico pernicioso que manipula la fe de los creyentes más vulnerables, transformando a Dios en un cajero automático y convirtiendo la predicación del Evangelio en un próspero negocio corporativo de venta de milagros financieros. Esta instrumentalización de lo sagrado aleja a los fieles de la verdadera cruz de Cristo y los sumerge en un pragmatismo utilitarista. La ponderación equilibrada de estos principios nos demuestra que, si bien el pentecostalismo ha cumplido una función consoladora y de avivamiento espiritual en contextos de crisis social, sus cimientos teológicos e históricos adolecen de una fragilidad muy fuerte. Cuando se examina a la luz de la verdad objetiva, con estos principios sopesados con absoluta imparcialidad, ahora sí, vamos a avanzar al siguiente nivel. Para culminar nuestro análisis metodológico y condensar las lecciones que arroja este estudio sobre el pentecostalismo y el neopentecostalismo, debemos formular las conclusiones definitivas, siguiendo la estructura lógica de nuestro método de principios. Estas conclusiones se despliegan bajo tres categorías que disipan cualquier ambigüedad: lo que la historia y la realidad demuestran con un sí, lo que los hechos y la lógica prohíben afirmar con un no, y aquello que la prudencia pastoral e intelectual establece bajo condiciones, es decir, condicional. Primera conclusión, afirmación categórica, ¿sí? La historia, la cronología documentada y la sociología de la religión demuestran con absoluta contundencia que sí, el pentecostalismo clásico y el posterior neopentecostalismo nacieron en coordenadas geográficas temporales perfectamente precisas: el protestantismo norteamericano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo como hitos indiscutibles el movimiento de santidad y el avivamiento de la calle Azusa en el año de 1906. Cualquier intento de fechar su origen en el año 33 y en el día de Pentecostés
descrito en los Hechos de los Apóstoles, ignora la realidad documental y confunde un movimiento de renovación espiritual moderno con una línea de sucesión institucional ininterrumpida. Del mismo modo, se concluye que sí, el movimiento ha cumplido un papel psicológico notable al rescatar, en teoría, el fervor de la experiencia de la fe para millones de personas marginadas por el formalismo y proporcionar contención comunitaria en sectores vulnerables del sur del globo y en África. La segunda conclusión. La evidencia exegética, teológica e histórica prohíbe terminantemente aceptar la narrativa de que el pentecostalismo y el neopentecostalismo no son una restauración pristina de la iglesia apostólica primitiva. Se concluye con firmeza que no es lícito sostener que la iglesia de Cristo cayó en una apostasía total durante más de 1500 años hasta la llegada de los avivamientos modernos, ya que dicha teoría contradice directamente la promesa divina de la perpetuidad indefectible de la institución fundada por el Señor. Asimismo, se rechaza de forma absoluta que la legitimidad ministerial pueda basarse en la autoproclamación carismática o en la emotividad subjetiva, al margen de una sucesión histórica y de una norma doctrinal objetiva. Del mismo modo que no se puede justificar bajo ningún criterio evangélico genuino la mercantilización de la fe promovida por las corrientes de la teología de la prosperidad. Tercera conclusión. Finalmente, el análisis crítico establece un principio condicional indispensable para el futuro del diálogo económico y la salud espiritual de los creyentes. Si un movimiento de avivamiento busca autenticidad cristiana verdadera, entonces debe trascender el mero emocionalismo subjetivo, abandonar la ficción cronológica de su autorizada restauración tardía, para purgarse de las dinámicas corporativas y comerciales del mercado moderno y reinsertarse en la profundidad de la tradición milenaria y de la sana doctrina que custodia la herencia apostólica ininterrumpida. Si esta condición no se cumple, el movimiento correrá el riesgo permanente de fragmentarse en muchos más, ¿sí? Un archipiélago de sectas autónomas gobernadas por el pragmatismo y la intemperie doctrinal. Con estas conclusiones categóricas perfectamente trazadas, nos adentramos en el último eslabón de nuestro método de principios. Y por último, para sellar de manera definitiva la solidez de nuestro análisis y demostrar que cada uno de los argumentos expuestos resiste la prueba más exigente del pensamiento crítico, debemos someter el conjunto de nuestra tesis a la prueba de la coherencia. En una investigación de esta naturaleza, la coherencia no es meramente un recurso retórico, sino la prueba de fuego que garantiza que las conclusiones guarden una armonía indestructible tanto con los hechos históricos comprobables como con las leyes de la sociología humana. Dividiremos esta prueba final en dos niveles complementarios de contrastación. 1. La coherencia histórica. Si ponemos a prueba la narrativa de que el pentecostalismo y el neopentecostalismo son la continuación directa, idéntica e ininterrumpida de la Iglesia Apostólica del siglo I, la hipótesis colapsa de inmediato al chocar con la realidad documentada de los archivos. Es una absoluta imposibilidad factual hallar congregaciones pentecostales, cultos basados en expresiones exácticas, estandarizadas, ministerios unipersonales autoproclamados bajo el título de apóstoles modernos o estructuras teológicas centradas en la teología de la prosperidad durante los primeros 15 siglos de la historia cristiana. Ninguno de los padres de la Iglesia, ningún concilio ecuménico de la antigüedad reconoció jamás estas prácticas. La aparición documentada de estos elementos cuenta con actas notariales, periódicos de la época, registros de avivamientos y cronologías precisas que sitúan su nacimiento en el umbral del siglo XX en los Estados Unidos. Por lo tanto, la coherencia histórica nos exige rechazar el mito del origen apostólico antiguo y reconocer con honestidad su verdadera identidad como un fenómeno moderno. El punto 2. La coherencia sociológica. Desde la perspectiva de la sociología de la religión, el éxito masivo y la rapidísima expansión del pentecostalismo encuentran una explicación lógica y perfectamente coherente cuando se analizan a la luz las transformaciones de la modernidad. El movimiento triunfa porque responde con precisión milimétrica a las necesidades emocionales, comunitarias y de integración de clases populares en contextos de rápida urbanización, desarraigo social y crisis económica, como ocurrió de manera explosiva en América del Sur y en el sur del globo durante el siglo XX. La flexibilidad de sus estructuras, la calidez de sus comunidades locales que actúan como redes de apoyo mutuo y de promesa de un empoderamiento personal a través de la experiencia espiritual, explican su auge demográfico. Esta coherencia sociológica demuestra una vez más que el motor del movimiento responde a dinámicas humanas, históricas y culturales
muy tangibles, y no a una misteriosa reactivación milagrosa de una supuesta estructura eclesial secreta que habría estado desaparecida durante 2000 años. Al superar con éxito ambas pruebas de coherencia, la histórica que desenmascara el anacronismo y la sociología que explica su verdadera naturaleza, nuestro análisis queda consolidado como un ejercicio académico, equilibrado y profundamente respetuoso de la verdad. Hemos recorrido un camino fascinante, hemos abierto los archivos de la historia, consultado las fuentes del rigor académico y despojado al fenómeno de los simplismos y de los anacronismos. El veredicto final de este análisis es claro y categórico. El pentecostalismo y el neopentecostalismo no son la restauración cronológica ni institucional de la Iglesia del siglo I, sino una de las expresiones religiosas más dinámicas, influyentes y genuinamente moldeadas por la modernidad tardía que nos ha regalado el siglo XX. Buscar el fervor de los primeros cristianos es una aspiración noble que late en el corazón de todo creyente, pero inventar un salto en el tiempo, borrar 15 siglos de historia eclesiástica y autoproclamarse la única fuente legítima de la verdad al margen de la tradición histórica, no resiste el peso de la crítica rigurosa. El valor espiritual de millones de almas que buscan a Dios es innegable, pero la verdad histórica exige llamar a cada cosa por su nombre. Esto, amigos míos, amigas mías, ha sido Fuera del Mito. Si te apasiona este ejercicio de pensar con rigor, de mirar la historia sin vendas y de defender la fe con herramientas intelectuales de altura, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Tu apoyo nos permite llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio para seguir desentrañando las grandes preguntas de la historia, la filosofía, la teología y hasta la próxima.